Bueno, compañeras, las saludo de nuevo. Bienvenidas al último encuentro, aunque ahí estábamos charlando de un último cierre más festivo, que lo merecemos, ¿no? Por todo este esfuerzo, venir hasta la capital, viajar, llegar, la predisposición de tiempo y demás. Así que, bueno, para darle inicio, por ahí recopilar como hacemos siempre, ¿no? Que bueno, es el cuarto encuentro de 3 que habíamos pensado en un principio. Así que nuestra idea, después de haber debatido un encuentro más epistémico, teórico, un encuentro más de historización, ¿sí? De las luchas del movimiento de mujeres, pero también de las luchas sociales, y un encuentro más de coyuntura, nos parecía que era importante, también atendiendo a las intervenciones que surgieron en el último encuentro, ¿sí? Poder profundizar, ¿no? Como seguir discutiendo sobre la coyuntura, sobre todo sobre el punto de vista transfeminista popular en la coyuntura, ¿no? Qué agendas se desprenden y demás, me parece que es muy importante y que queremos que un poco sea la contribución del curso, de que podamos pensar colectivamente la agenda que se lleva adelante, qué es lo que dejó, ¿no? La irrupción de estos fenómenos de masas y demás. Pero para no arrancar de cero, a mí me parecía importante retomar un poco la idea de que cuando vimos sobre todo el curso de historización, dijimos algo que nos parece clave, y es que no existe, ¿no?, historia únicamente de las mujeres, sino que está vinculada a la historia social, la historia de lucha de clases. Y eso nos parece muy importante porque la dimensión histórica es clave para pensarnos y para pensar todas las transformaciones que se produjeron, para pensar la agenda en cada coyuntura, qué se está demandando, qué posibilidades hay de conquistar más o menos derechos, de que se estanque, de que se retroceda, ¿no? Es importante hacer esa inscripción en la dimensión histórica y ligarla siempre a las luchas sociales. Pero sobre todo porque todas esas condicionantes, que no son solo económicas, sino que también son políticas, que son culturales, ¿no?, que están más en el mundo de lo macro social, impactan mucho en los sujetos, en las sujetas, y a su vez, en ese diálogo entre lo macro y el sujeto, se da mucho una cuestión que es los modos en que subjetivamente procesamos, ¿no?, los modos que tenemos de subjetivación social, los modos en que comprendemos lo que estamos haciendo, los modos en que comprendemos cómo vivimos, los modos en que percibimos esas situaciones, los modos en que sentimos. Todo eso impacta, ¿no? Lo devolvemos, un poco los sujetos lo devolvemos de esa forma, ¿no? En ese diálogo que se da, en esa tensión que se da entre lo macro y el sujeto. Nos parecía importante traerlo porque del último encuentro se desprendió en las intervenciones una cuestión muy de la demanda, ¿no?, que nos come todo el tiempo, lo urgente, lo resolutivo, hay que resolver cosas, hay que pensar todo el tiempo soluciones a las problemáticas que atañen a las mujeres, pero en general, ¿no?, sobre las que intervienen el Frente de Mujeres Evita. Y intervenir en lo social tiene un montón de dimensiones, ¿no? En esa intervención estamos todo el tiempo imputando sentidos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No es lo mismo intervenir de una manera que intervenir de otra. Entonces los marcos teóricos que tenemos para intervenir son muy importantes. Eso nos da pie a hacer o no hacer determinadas cosas, ¿no? A poder llegar a determinadas soluciones, a dejar a mitad de camino, pero siempre es muy importante en el momento en que vamos haciendo tener muy presente la instancia de reflexión. Es muy clave no hacer por hacer, sino que en el marco en que vamos haciendo tener una instancia de reflexión. Y en ese sentido nos parecía que este curso podía aportar un granito, contribuir en ese sentido, ¿no?, a que se pudiera pensar políticamente por qué hacemos lo que hacemos, en qué condiciones hacemos lo que hacemos, qué posibilidades tenemos de hacer lo que hacemos, cuando no tenemos esas posibilidades, pero siempre es importante pensarlas. Aunque es difícil, ¿no? En los marcos en los que intervenimos siempre uno hace y es difícil parar un poco y reflexionar en el mismo hacer, pero es importante hacer el ejercicio. Bueno, es un poquito, ¿no?, como para recuperar los dos primeros encuentros que tuvieron como un componente más teórico, me parece, y en el que llegamos también a esta parte en la que
creemos que lo importante de pensar como la gran pregunta del momento, sobre todo para quienes intervenimos en lo social, como ustedes cotidianamente, día a día, es preguntarse, ¿no?, por la integración social, ¿no? ¿Qué integra hoy la sociedad? Y entonces es importante desde ahí pensar en la coyuntura, ¿no? Y de qué manera integramos, qué es lo que integra, de qué manera integramos a esa persona que abordamos, que acompañamos, que asistimos. Es muy importante tenerlo presente. En el encuentro anterior abordamos bastante sobre la irrupción en la escena pública tanto de la economía popular como de la economía feminista, ¿no? Como para venirnos más hacia acá, no volver como hacia un hilo histórico que ya lo hemos recuperado. Entonces, como para poder concentrarnos más desde el 2015 en adelante y poder pensar en la actualidad, ¿qué nos dejaron esos procesos? Que nos parecen ambos muy importantes porque son dos fenómenos que se convirtieron en fenómenos de masas, que interpelaron a muchas personas, que intervienen en lo social, y que creemos que todavía tienen mucho para dar, ¿no? Entonces, pensar qué hay en la agenda política de estos sectores, que de alguna manera son uno mismo, ¿no? Un poco preguntábamos en el encuentro pasado si la Constitución, las compañeras que integran el Frente de Mujeres son parte de la economía popular o no. Yo creo que sí, que está atravesado de eso, un poco salió de sus intervenciones, bueno, de conocernos en estos encuentros. Así que bueno, ligar a ambos sectores porque son ambos surgidos de las propias luchas, ¿no? Son organizaciones surgidas al calor de las luchas. Ambas alrededor de los 90 y ambas tienen como una característica fundamental que es que politizan la reproducción social. Todo eso que estaba confinado al ámbito privado, que en realidad es público y es político, logran instalarlo en la escena pública, ¿no? En la calle, logran colectivizar y politizar la reproducción social. Pero además, luego de la segunda mitad de los 90, luego de la crisis del 2001 y demás, se da mucho esta feminización general del trabajo, ¿no? No solo las mujeres ya entramos al mundo laboral de manera precarizada, flexibilizada, sino que hay una característica bastante particular de la economía popular de que está fuertemente feminizada, ¿no? Por más que hagamos ladrillos o por más que estemos con una máquina de coser. Y por eso es invisibilizada, por eso es desvalorizada, por eso tenemos que constantemente explicar, ¿no?, que lo que hacemos es trabajo, que lo que hacemos es producción. Y eso, todo el tiempo poner en palabras lo que constantemente intentan desvalorizar, invisibilizar y atacan constantemente. Pero también me parece que son dos momentos importantes, tanto la economía popular como la economía feminista, porque logran, ¿no?, en esos marcos de crisis politizar la reproducción social. Pero además también porque surgen como espacios de resistencia a esa exclusión generada. Entonces no se quedan, digamos, al margen de la subsistencia, a generar redes, comedores y demás para subsistir al día a día, sino que son organizaciones que se generan o se producen como formas de resistencia a las lógicas neoliberales actuales del capital. Creo que eso nos da un puntapié para pensarnos hoy, para pensar también en lo que se viene, ¿no? En ese marco a mí me parecía importante que pensemos también en qué nos dejó, ¿no?, todo este fenómeno. Bueno, 2015 empieza un gobierno neoliberal que arrasa, bueno, con un montón de conquistas previas, pero en paralelo irrumpen estos dos fenómenos. La economía popular, bueno, quizás es más tangible, ¿no? Dejó básicamente un sindicato que organiza a un pequeño sector de la economía popular, pero que es muy importante, que muchas personas de la economía popular se sienten representadas. Quizás el compañero aborde más esa situación, ¿no? Hay cuestiones que no llegaron a formalizarse del todo, se consiguió una personería social, pero no se avanzó en la constitución de sus ramas. Hay que ver si nos da el tiempo, hay que ver qué pasa el año que viene. Pero bueno, ha sido significativo los alcances, el salario social complementario y un montón de conquistas que se dieron en el medio, como por ejemplo el RENATEP, para poder medir en números, ¿no?, cuántos y cuántas somos integrantes de la economía popular. Pero por otro lado también todas las luchas ligadas al movimiento de mujeres nos han dejado
o en realidad hemos conquistado institucionalmente y arrebatado, ¿no? Demandas que se institucionalizaron. Una de ellas es el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que un poco hablamos el fin de pasado, no, la semana anterior, y que estaría bueno, me parece que este encuentro va a ser como de intervención muy breve de ambos, porque queremos escucharlas nuevamente, queremos escuchar cómo las interpela, queremos escuchar si sus políticas son federalizadas, si llegan a sus barrios, cómo lo viven, cómo lo ven, digamos, qué se está haciendo y qué no desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, qué les parece que se podría hacer, de qué manera se podría interpelar a ese ministerio. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, una Dirección Nacional de Cuidados Integrales dentro de la Secretaría de Economía Social, que también nos parece fundamental, que intenta profesionalizar y poner en valor las tareas de cuidado que históricamente fueron naturalizadas como algo biológico, ¿no? Y empezaron a desnaturalizar esta cuestión de que son en realidad trabajo no remunerado, pero además se le pone el foco en profesionalizar a esas compañeras y esos compañeros, generar a promotoras y a promotores que tengan un fuerte componente territorial en los barrios. Entonces, ha habido determinadas conquistas de las que se desprenden muchas políticas y que básicamente fueron marcadas en la agenda por la lucha de estos sectores. Bueno, un poco queríamos charlar de esas cuestiones y también de una cuestión coyuntural que se nos viene casi encima, en 2 semanas, 1 semana y pico, está el encuentro plurinacional, esta vez, ¿no?, de mujeres y disidencias, y nos parece como tema sobre la mesa para abordar importantísimo, ¿no? Porque hemos pasado de distintas definiciones, producto también de las luchas sociales, ¿no? Pasamos de un feminismo intuitivo de los 90, donde ninguna se llamaba feminista, pero marcaron los primeros indicios de luchas antipatriarcales, ¿no? De empezar a deconstruir a sus propias organizaciones, simbólicamente, pero también en todo sentido. Empezaron a deconstruirse a ellas mismas, no solo a sus compañeros y a sus organizaciones. Fueron marcando el sendero, ¿no? Y es importante eso porque ninguna ola feminista nace de cero. Recopila todo eso, esta nueva ola, pero a su vez pasó a llamarse, o nos identificamos más de alguna manera con la palabra feminismo a secas. Luego se empezó a plantear, bueno, hay un montón de expresiones diversas y de inscripciones políticas distintas, somos feminismos, no hay un único feminismo, o movimiento feminista, y a su interior contiene diferentes vertientes del feminismo, pero empezó a hablarse de una pluralidad. Y en esta instancia lo que a nosotros nos interesa sobre todo debatir con ustedes es que de llamarnos feminismos, el Frente de Mujeres Evita está transitando una etapa en la que empieza a caracterizarse, o que quiere meter esa discusión al menos, sobre la categoría de transfeminismo popular, ¿no? Y ahí volvemos al primer encuentro, entonces a pensarnos desde un punto de vista transfeminista popular, para ver qué tenemos en agenda, qué tenemos para aportar, qué tenemos para interpelar al pueblo, ¿no? O al sujeto de la economía popular, digamos. Entonces nos parecía importante volver a traer esa categoría conceptual para poder discutirla con ustedes también, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el feminismo? ¿Qué pasa ahí incorporando, ¿no?, esa categoría nueva? ¿Y qué pasa propiamente con lo popular, ¿no?, cuando se habla en un solo concepto de transfeminismo popular? Bueno, y en ese sentido también queríamos saber, por ejemplo, si están teniendo reuniones, que he visto que en varias regionales sí, en varios municipios están teniendo muchos encuentros previos al encuentro, en donde me imagino que están discutiendo cuestiones coyunturales y que nos encantaría saber qué discuten, qué están llevando como discusión a ese encuentro, cómo se están preparando de cara a ese encuentro y qué llevan como discusión política para plantear en ese encuentro. Y eso nos parece fundamental, ¿no?, para poder abordar este último encuentro, digamos, de discusión colectiva con ustedes. Poder llevar, después poder elaborar un material escrito que tanto nos piden en base también a estas intervenciones. Bueno, y también porque nos parece clave, ¿no?, que ya lo hemos charlado también en otro encuentro, la cuestión del Encuentro Nacional de Mujeres en sí mismo, que ahora cambió su nomenclatura, que es como el momento
episcopal, digamos, del movimiento de mujeres, en el que se discuten todas nuestras problemáticas y las podemos poner en agenda pública, ¿no? Podemos trazar toda una serie de políticas y de intervenciones en el marco de todo un año hasta volver a encontrarnos en el encuentro siguiente. Entonces nos parece fundamental saber de qué manera nos estamos preparando y qué discusiones se van a llevar este año en el marco de todas las cosas que están pasando, ¿no? También teniendo en cuenta que, bueno, justamente las políticas públicas que emergen muchas veces no se resuelven, ¿sí? Las demandas que están en agenda muchas veces no se resuelven, o sea, una decisión política del Estado no siempre es la solución de una demanda. Muchas veces es desplazada por otra cuestión esa demanda, como sucedió, por ejemplo, cuando en el 2019 recuperamos un gobierno nacional y popular, que en apariencia tenía una serie de listas de decisiones políticas para avanzar, y la pandemia corrió todo ese eje, ¿no? Hubo que pensar más en todas políticas ligadas a salud, que fue llevado a cabo con mucho éxito, a diferencia de otros países de América Latina y de Europa, pero que corrió el eje sobre un montón de cuestiones económicas, culturales y demás que las diferentes organizaciones se habían puesto en escena y fueron desplazadas por una cuestión fundamental como es la salud para garantizar la vida de los y las argentinos. Pero bueno, también puede ser que no solo se desplace, sino que no se haga nada, ¿no? La no acción también es una decisión política por parte del Estado, o que, por ejemplo, de alguna manera, suena mal la palabra eliminen, sino que de alguna manera, ya sea vía represión o no, se corra de escena a los sectores que encabezan determinadas demandas. Entonces es importante ver desde el movimiento de mujeres qué tipo de agenda tenemos para llevar adelante y cómo nos pensamos desde la categoría pueblo, ¿no? Como para tratar de recuperar algunos conceptos del primer, del segundo encuentro y hablar más sobre lo coyuntural en este momento. No nos parece menor el cambio de nombre del encuentro, me parece que es algo que está bueno que lo discutamos en este último encuentro. Me parece que pone en discusión dos categorías conceptuales que son fundamentales, que básicamente es nacional y que básicamente es mujeres. Y es importante, ¿no?, saber o discutir, ¿no?, qué implica ese cambio, ¿no?, a qué cosas da apertura, cuántas cosas tenemos a favor y cuántas cosas en contra. Y por otro lado, poder entender, ¿no?, porque uno puede posicionarse más desde un lugar de organización independiente, de organización de izquierda, y puede entender más que diga, bueno, está buenísimo que ella no se mencione más lo nacional, que no se mencione únicamente mujeres. Pero a veces cuesta pensar desde una organización peronista, ¿no?, como lo es el Frente de Mujeres Evita. Entonces, también ver si hay ahí contradicciones, ver qué piensan, qué sienten, porque hasta donde sea, al menos ustedes me corregirán que están más en la discusión, pero los dos encuentros se van a sostener. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿Por qué el Frente de Mujeres no participa también? Sé que llega un montón de organización, de plata, de tiempo, pero ¿por qué no participa también del encuentro nacional? ¿Por qué decide ir al encuentro plurinacional, que se entiende más, ¿no?, que decida participar de ese encuentro? Pero ¿por qué también no participa del encuentro nacional? ¿O por qué no hay una división de tareas y participan de ambas? Como pensar eso, ¿no? Como lo nacional es un componente muy importante en nuestro país, a diferencia de otros países de América Latina, ¿no? Todas las luchas independentistas y demás, a diferencia de los nacionalismos democráticos o de los nacionalismos que se escondían detrás de un velo del imperialismo, es una palabra que tiene mucho peso en nuestra herencia de luchas. Entonces, poder pensar ahí qué implica ese cambio hacia lo plurinacional, ¿no?, teniendo en cuenta que no tenemos la historia ni las resoluciones que tuvo Bolivia, por ejemplo, en su estado. Bueno, por un lado, me parece importante eso, cómo se empieza a problematizar la categoría mujer y cómo un montón de expresiones que no se identifican ni autoperciben como mujeres quieren participar de este encuentro, y hay una apertura a que eso se lleve a cabo, pero hay una apertura en el marco de un desencuentro, ¿no? Porque podemos pensarlo como un desencuentro. O sea, este año, por primera vez en 36 años, es el encuentro 36, va a ser dividido este encuentro fundamental. Y por el otro lado, la categoría de lo nacional, como les decía, ¿no? Si uno hace como un recorrido breve por los diferentes encuentros, desde el 86 hasta la actualidad,
han tenido diferentes demandas, ¿no?, en su eje. Si bien al principio eran muy elitizados, eran un sector muy pequeño, en los 90 se le da un carácter más plebeyo y popular con la incorporación de mujeres de los movimientos sociales y piqueteras, mediados de los 90, y actualmente, bueno, adquirió masividad, va teniendo diferentes demandas que tienen que ver con las condicionantes del momento, que tienen que ver con las cuestiones que se discuten coyunturales y que tienen que ver con las cuestiones macro, ¿no?, del momento, del país. Entonces, así como, por ejemplo, se pronunciaban como el lema principal era defender la democracia como cuestión, como modo de vida, porque recién se salía de una interrupción democrática feroz. No sé, más adelante se planteó más la campaña por el derecho al aborto, se fueron planteando distintas cosas, y en el 34, Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en San Luis, en Chubut, tuvo un fuerte componente y presencia de mujeres de los pueblos originarios. Y ya se venía latiendo esta discusión. Bueno, ahí hay también toda una discusión metodológica de los encuentros, ¿no?, que se dice, todas las que hemos participado lo sentimos de esa manera, ¿no?, que el corazón son sus talleres, digamos, donde se toman las decisiones políticas, pero no hay una votación, digamos, sino que hay como una conclusión de las intervenciones. Entonces siempre termina siendo un poco antidemocrático, porque se venía planteando la idea de el cambio hacia lo plurinacional, y pasan varios años y lo que sucedió fue una ruptura del encuentro, ¿no? No hubo como un acuerdo, más allá de que lo que caracterizaba fuertemente al movimiento feminista o esta cuarta ola feminista era que lograba una unidad pese a todas sus expresiones heterogéneas a su interior. Entonces me parece que hay que ver cómo impacta esto en el movimiento feminista, hay que ver cómo impacta esto en un sector de la sociedad, ¿sí? Esta ruptura, esta cuestión de lo plurinacional, ¿impacta o no impacta en nuestra nación? Y en el Frente de Mujeres, ¿qué implica que se empiece a llamar plurinacional, ¿no?, cuando la palabra nación es tan importante para el peronismo? ¿Qué implica también esto, desde un frente que se llama Frente Nacional de Mujeres, que se empieza a hablar, ¿no?, de otras expresiones disidentes? A mí me parece que es importante que se discutan todas estas cuestiones. Gracias. Nada, sobre todo me gustaría como redondear esta parte, porque es más que nada a abrir a preguntas y a muchas dudas y cuestiones que me gustaría aprender de ustedes, y recuperando los encuentros pasados y demás, de que discutir de todas estas cuestiones no se trata simplemente de buscar mayor igualdad para las mujeres, porque no se trata simplemente de acotar, digamos, la brecha salarial, la brecha laboral para ser igual de explotadas que los varones, ¿no? Nosotros queremos pensar en un proyecto político, y un poco este curso intenta hacer una contribución hacia eso. No sabemos cómo se hace, pero en principio queremos poner en discusión todas estas cuestiones con ustedes. Y que, nada, me parece que la lucha es, ¿no?, por la reproducción de la vida contra esa explotación y esa subordinación hacia la que nos exponen, ¿no? Hoy estamos hablando particularmente de la reproducción de la vida, que es lo que se ha generalizado no solo hacia mujeres, sino también hacia el pueblo, por lo menos acá en nuestro país. Así que me parece que la discusión pasa por ahí, por cómo se organiza y se garantiza la reproducción de la vida de manera colectiva. Y creo que eso es un poco lo que tenemos que discutir como proyecto político. Yo, no sé, si surge algo más vamos pasándonos, pero me parece bueno. Bueno, retomo un poco, me había anotado algunas cositas como para compartir con ustedes en la jornada del día de hoy, pero bueno, para poder retomar también las cosas que planteaba Marie y recuperar de los encuentros anteriores, me apunté a algunas cuestiones que tienen que ver un poco, me parece, con poder pensar esta cuestión de la ruptura del lazo social, ¿no? Me parece que hay algo muy importante que, a diferencia del capitalismo de otras décadas, de otros procesos históricos, donde explotaba a los trabajadores para obtener ganancia para los patrones, pero a la vez integraba socialmente a la clase trabajadora, ¿no?, en un tipo de sociedad
donde, bueno, había consumo, pleno empleo, ¿no? Clase trabajadora con vacaciones pagas, con aguinaldo, con obra social, empezamos con el micrófono, y bueno, formas también de sociabilidad que generaban una, justamente, integración social. El neoliberalismo rompe ese lazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para poder, de algún modo, religar, ¿no?, aquello que el neoliberalismo separa, ¿no? Y ahí toda la tarea de las organizaciones sociales ha resultado fundamental en estas décadas, pero nos falta también seguir pensando cómo de algún modo trabajamos sobre esa ruptura del lazo a nivel político y cultural, ¿no? Como que la gran dificultad de estos años viene siendo poder generar la unidad política que nos permita ya no solo resistir, ¿no? Hay una consigna muy linda que dice existimos porque resistimos, ¿no? Bueno, ya no solo resistir, sino también proponer, construir, ¿no? Avanzar. Y en ese sentido, las relaciones de fuerzas que se establecen en cada momento histórico resultan fundamentales. Por eso es importante ligar los análisis de coyuntura con el proceso más estructural del que se viene participando, ¿no? Por eso hicimos hincapié en el segundo encuentro en tratar de pensar nuestra historia, en ver nuestra historia reciente, cómo salimos de la última dictadura cívico-militar y el menemato de los años 90, qué estructura de país deja y cómo esa estructura condiciona la coyuntura o las coyunturas que siguen, ¿no? A mí me gustaría subrayar 2 o 3 cuestiones en relación a cómo nos pensamos en la coyuntura, que pueden resultar una obviedad, pero que me parece que nunca está de más volver a subrayar, a recordar. Y es, en primer lugar, que somos actores, ¿no? Actrices, diríamos actores, actrices, somos protagonistas de la coyuntura. Es decir, que cuando analizamos la coyuntura no es para pensarla sintiéndonos afuera de la coyuntura, sino que somos parte y como somos parte podemos intervenir para transformarla. Y en ese sentido es importante poder determinar justamente cómo buscamos líneas de acción que permitan cambiar la correlación de fuerzas en una coyuntura determinada, tanto en el plano social como económico y cultural. Y ahí, bueno, es en donde tenemos esta situación compleja, como decíamos, de un proceso en lo político que logró una unidad, ¿no? La del Frente de Todos, ¿no? Una unidad también en una diversidad muy grande, con distintos sectores, fundamentalmente el kirchnerismo conducido por Cristina Fernández de Kirchner, que de algún modo había sido una expresión de la totalidad del movimiento nacional y que con el paso de los años y con la coyuntura que abre el macrismo pasa a expresar una parte del peronismo y no la totalidad. Luego el masismo, que se habían ido, ¿no?, con el Frente Renovador, los movimientos populares que venían de la izquierda, venían del trabajo más social y sin intervenir en política, y venían del kirchnerismo, pero muchos se fueron, como el caso del movimiento Evita, y que empiezan a agruparse en la CETEP, en los San Cayetano y después en la UTEP, que empiezan a constituir también un vector político que no es el masismo del Frente Renovador, que no es el kirchnerismo de Cristina, que no es el peronismo de los gobernadores, sino que es un peronismo más desde abajo, ¿no?, que expresa a los movimientos populares que se proponen intervenir en el Estado. Esa situación tan delicada, como sabemos, después de la pandemia empezó a entrar en crisis, al punto de que prácticamente muchos medios de comunicación anunciaban el fin del Frente de Todos, ¿no? Bueno, el Frente de Todos se mantuvo, pero la situación está muy compleja. El año que viene se avecina una coyuntura diferente, que ya es la electoral, la propiamente electoral, que va a decidir qué va a pasar los próximos 4 años, quién va a gobernar. Y en ese marco aparecen como de algún modo las cosas que sí pudimos hacer y las que no pudimos hacer en estos 4 años, ¿no? A mí me parece que es importante recuperar, por ejemplo, las palabras de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación de marzo de este año, ¿no?, donde tenemos un presidente que por primera vez habla de la economía popular, toma las demandas de los movimientos y planta una agenda. Yo me acuerdo que había hecho como un breve punteo para publicar en redes sociales, en donde aparecían los puntos que decía Alberto que íbamos a avanzar, ¿no? Construcción de viviendas en barrios populares, créditos para las experiencias cooperativas, infraestructura, herramientas, una serie de conquistas que estaban en agenda que eran muy importantes,
que fueron pasando los meses, las discusiones políticas, ¿no? Las tensiones, etcétera, y toda esa agenda fue quedando ahí como en una incertidumbre, hasta que los movimientos de algún modo las recuperamos, planteando el 1 de mayo la agenda de tierra, techo y trabajo, y que eso vaya al Congreso a través de los legisladores, ¿no? Que expresan los diputados que vienen de los movimientos populares, que son media docena, que puedan instalar esa discusión ahí. Estamos llegando casi a fin de año, las leyes no avanzaron y las medidas que dijo Alberto que íbamos a ir desarrollando, hasta ahora poco y nada se ha hecho en ese sentido. Entonces, bueno, se entienden los cambios de coyuntura, las discusiones internas, etcétera, pero me parece que ahí hay algo para pensar, ¿no? Por lo menos por parte de la economía popular, que como decíamos es mayoritariamente, arrolladoramente compuesta por mujeres, ¿no? Entonces ahí también la relación entre economía popular y feminismos populares es muy estrecha. Con lo cual, hacer un balance, quizás hoy podamos en el momento plenario, cuando terminemos nuestras intervenciones, empezar a bosquejar algo de ese debate, que quizás sería bueno pensar en seguir teniéndolo en la agenda, en lo que queda del año, incluso en todo el año que viene, que es, bueno, ¿qué pasó por un lado con el proyecto del Ministerio de la Economía Popular? Que sabemos que no salió, pero que sí hubo una Secretaría de Economía Social que conduce el compañero Emilio Pérsico, que tiene varias direcciones y algunas líneas de trabajo. Ahí de algún modo nos parece que se impone un balance de ver qué se pudo avanzar, qué no se pudo hacer, por qué no se pudo hacer, ¿no? Y por otro lado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, lo mismo, ¿no? ¿Qué políticas ha tenido? ¿Qué cosas se pudieran haber hecho y no se hicieron? ¿No? ¿Qué cosas estaban en agenda y por problemas de coyuntura quedaron pendientes? Como que son rasgos importantes para tener en cuenta la relación también entre movimientos populares y Estado, ¿no? Si queremos de verdad repensar el Estado liberal, este Estado que tenemos, ¿no? Que responde más a intereses de sectores antipopulares que populares, y después cómo vamos pensando otro tipo de democracia, también teniendo en cuenta que es una democracia liberal, que heredamos de la última dictadura cívico-militar con muchos condicionamientos y que en lo fundamental se guía por formas de representación donde el pueblo queda afuera, ¿no? Entonces, esa democracia que se ejerce en los feminismos, que se ejerce en los movimientos, en los barrios, etcétera, ¿cómo hacemos para ir proyectando, ¿no? Una, de algún modo, imaginación política que nos permita repensar la Argentina con una democracia que tenga en cuenta todo eso, ¿no? Que no esté tan separado el modo en que se organizan las instituciones y se toman las decisiones con aquello que está pasando por abajo, efectivamente, que no son meras ideas o propuestas que se conversan, sino que es una sociedad que se ha puesto en movimiento ya hace muchos años y que ha mostrado que hay formas de resolver y de hacer y de discutir las cosas que pueden ser de manera diferente. En ese sentido, bueno, para pensar la coyuntura, yo quisiera recuperar 3 o 4 cuestiones y después plantear ahí una relación entre economía popular y transfeminismo, que me parece que es importante para repensar un proyecto nacional, que es un poco lo que habíamos tratado de plantear en el primer encuentro, ¿no? Es decir, cómo el transfeminismo, las economías populares, las luchas de los movimientos, lo que nos permiten es repensar la democracia del Estado y por lo tanto un nuevo proyecto de nación, ¿no? Que obviamente siempre eso está atado a las correlaciones de fuerza de las coyunturas, ¿no? No es que podemos pensar un proyecto de nación en cualquier momento. Lo que sí, haciendo el recorrido histórico que hicimos en el segundo encuentro de este ciclo, podíamos ver que estamos hoy en un punto complicado políticamente, ¿no? Porque crecen las derechas con el tema de las políticas de odio, porque el macrismo mantiene intención de voto muy alto, etcétera, pero también tenemos un pueblo que en los últimos 40 años ha realizado todo un recorrido que no se ha cortado, ¿no? Que implican estos 36 años de Encuentro Nacional de Mujeres, marchas del orgullo y fundamentalmente toda esta experiencia que se presenta como novedosa de la economía popular, pero que es heredera del movimiento piquetero de los años 90, de las tomas de tierra de los años 80 y de toda aquella militancia que de algún modo quedó persistiendo luego de la última dictadura. Entonces es un buen momento para que pensemos cómo los movimientos populares podemos tener mayor capacidad de intervención política, ¿no? Quizás hace 20 años no podíamos pensar esto, a eso voy, ¿no? Como que estábamos resistiendo y viendo qué hacer en medio de una ofensiva neoliberal, pero ya ha pasado
todo este periodo, quizás hoy estemos en condiciones de poder asumir algunos debates estratégicos que quizás antes no podíamos. En ese sentido, a mí me gustaría como rescatar algunas cuestiones, un poco también de lo que decía Mari, ¿no? La cuestión de la economía popular, las economías feministas, que tienen que ver, en primer lugar, cómo seguimos revalorizando la labor social, no como una ayuda social, esto creo que lo dijimos en alguno de los encuentros anteriores, sino como trabajo, ¿no? Es decir, cómo seguimos, incluso en nuestro propio lenguaje, en las formas en que nos presentamos, en las formas en que contamos lo que hacemos, en los modos en que buscamos que el resto de nuestras compañeras y compañeros, en el caso de ustedes, las compañeras del Frente de Mujeres, también asuman esto de que lo que hacemos cada día es trabajar, ¿no? No es ayuda social, como muchas veces se trata de hacer, incluso ahora metiendo a la economía popular en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Es decir, no es ayuda social, es trabajo, es un trabajo que tiene que ver con la reproducción de la vida, y sin reproducción de la vida no hay producción, ¿no?, de riquezas, con lo cual es fundamental este trabajo cotidiano. Cómo a la vez problematizar de algún modo esta cuestión de que no solo se reconozca el trabajo que hacen las mujeres, sino preguntarse por qué en general siempre son ustedes las que cargan sobre los hombros un montón de tareas que en general los varones no cargamos, ¿no? Porque ahí también tenemos, sino como un problema, ¿no? Es decir, bueno, que se reconozca que las mujeres están con la olla todo el día. Bueno, pero pensar, ¿por qué tienen que ser necesariamente mujeres que estén todo el día con los comedores, con el cuidado de los chicos, de los ancianos, de las personas con problemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo a la vez hacemos el doble movimiento de revalorizar ese trabajo y de problematizar los roles que se establecen en esta sociedad. Y luego me parecía que era importante también comprar un micrófono nuevo para las actividades. Sí. Equiparnos para lo que venga, me dio pie justo, parece que lo coordinamos, y que tiene que ver con el modo en que ese trabajo que se realiza cada día, que en general lo llevan adelante mujeres, también tiene un nivel de institucionalización en cooperativas, en federaciones de cooperativas, en polos productivos. Con lo cual, haber conquistado no solo la Secretaría de Economía Social, sino la conducción, la presidencia del INAES, ¿no?, el Instituto de Espacios Cooperativos, nos permite, y si no nos permitió hasta ahora, y ahí es un poco un llamado a lo que queda del próximo año, meterle pata para que todas nuestras experiencias puedan estar lo más formalizadas posible, ¿no? Es decir, constituir todos los instrumentos legales que podamos para que podamos quedar lo mejor parado posible, incluso si se pierden las elecciones, e incluso si alguna de estas conquistas se van para atrás, ¿no? Es decir, si no sigue habiendo un espacio de la economía popular en el Estado, por ejemplo. Bueno, ya tener los instrumentos, y todavía estamos a tiempo, tenemos un año largo por delante, y eso es muy importante. Y el otro tema lo tomo sobre todo del tercer encuentro, de la parte de la charla que hicimos como más de la ronda de conversación, que tiene que ver con cómo poder empezar a introducir más las agendas de lo que en el encuentro teórico denominamos como las líneas del deseo, ¿no? La cuestión de la liberación sexual, la problematización de la relación entre lo que queremos y lo que podemos hacer, etcétera, teniendo en cuenta que estamos signados por un contexto de profundas violencias, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco me quedé pensando en eso, me gustaría plantearlo también como para quizás parte de la charla del segundo momento del encuentro del día de hoy, que es cómo hacer para, por un lado, tener en cuenta esas violencias, ¿no? Es decir, no terminar proponiendo cosas que quizás de algún modo entran en una contradicción con este momento tan violento que estamos viviendo, pero a la vez como, por otro lado, no dejamos de plantear una agenda, ¿no? Porque si no es como que siempre por el momento adverso dejamos las cosas para más adelante. Entonces, bueno, en ese sentido, y para cerrar un poco con esta parte, pensar o repensar la nación desde abajo, de algún modo, implica tener en cuenta que un proceso
como dice esa consigna, ¿no?, de un nacionalismo popular que sea federal, democrático, feminista, implica poder tener en cuenta que la Argentina es un país muy diverso, muy extenso, con sus culturas regionales muy fuertes, en esto también de lo plurinacional, que más allá de que siempre las clases dominantes insistieron en que éramos una especie de enclave europeo en América Latina, sigue habiendo comunidades indígenas, sobre todo en el norte y en la Patagonia, que persisten con sus culturas y que nos recuerdan todo el tiempo que, si bien muchos de nosotros, de nosotras, podemos tener nuestros ancestros más cercanos a aquellos que descendieron de los barcos, porque efectivamente, sobre todo lugares como Buenos Aires se constituyeron fuertemente con todas esas corrientes inmigratorias, como hoy también se siguen constituyendo, ¿no?, con senegaleses, con poblaciones de Bolivia, de Perú, de Paraguay, etcétera, de Uruguay, como sin embargo muchos de nuestros ancestros un poco más para atrás también venían de los pueblos indígenas, quizás de otras provincias que recalaron a laburar en Buenos Aires, ¿no? Entonces, cómo eso nos ayuda a repensar la cuestión plurinacional, pero a la vez sin olvidar la importancia que tuvo el peronismo en Argentina, e incluso mucho antes que el peronismo, las corrientes de una reivindicación de un nacionalismo antiimperialista, latinoamericanista, que hizo eje desde las luchas mismas desde la independencia. Entonces, repensar hoy la nación desde abajo, de algún modo también implica recuperar políticas que puedan trabajar sobre esa ruptura del lazo que instaura el neoliberalismo para repensarnos nuevamente como pueblo, ¿no? Desde un punto de vista transfeminista, como decíamos en los primeros encuentros, pero también entendiendo que la economía popular es una parte de la clase trabajadora, que hay toda otra parte muy grande, muy enorme, que está organizada en sindicatos, que en esos sindicatos no muchas veces un punto de vista transfeminista popular tiene mucha cabida, pero que tenemos que poder establecer esos vínculos con esa clase obrera que sigue viviendo de un salario, que sigue trabajando para una patronal, pero que también hay un montón de otros sectores que podrían ser parte de un proyecto de nación pensado desde un bloque popular, que no están en la economía popular y que tampoco están en los sindicatos, ¿no? Y que tienen que ver con el movimiento estudiantil, con experiencias de artistas, de profesionales, de comunicadores, de escritores, e incluso de sectores productivos que no son el gran capital, ¿no?, que se nos presenta como nuestro enemigo histórico declarado, ¿no? Me refiero a todas esas pequeñas empresas, ¿no?, que conforman un porcentaje muy grande de la economía argentina y que a veces son espacios de un patrón y 3 empleados, 5 empleados, 10 empleados, en donde a veces el patrón mismo incluso es alguien que se puso al hombro ponerse una empresita en la que trabaja el primo, la hermana, el vecino de enfrente, y que si bien hay propiedad privada, no es una propiedad social como en las cooperativas, es de algún modo una propiedad privada de pequeños sectores empresarios que reinvierten ese dinero en el país, ¿no? A diferencia del gran capital que mete plata en un lugar, la fuga para afuera y hace otros negocios y que no está pensando en el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a tejer una estrategia que tenga en cuenta todo nuestro recorrido, ¿no?, todo lo que hemos visto, las luchas del movimiento de mujeres, del movimiento piquetero, de la economía popular, de la clase obrera sindicalizada, pero abriendo el panorama para poder incluir a todos aquellos sectores que puedan estar de este lado, ¿no?, y poder enfrentar al gran capital transnacional que, como vemos, no solo en la Argentina, sino en el conjunto del mundo, vienen por una nueva ofensiva, ¿no?, por una nueva estructura de clases sociales, pero también de dinámicas culturales y de formas políticas que se lleven puesto incluso aquellos derechos que hemos conquistado en estos años de resistencia. Entonces, como vemos, los desafíos son muchos y es muy complejo el panorama del mundo en el que vivimos, así que, como decíamos, por eso discutir estrategia política, discutir cuestiones teóricas, discutir proyecto político resulta fundamental. Y bueno, como sabemos, en un espacio de encuentros que sean solo 4 y un par de horas para conversar, no vamos a solucionar todo eso, pero bueno, esperemos que en algún punto este proceso que hemos realizado en estas semanas contribuya al menos, como decía Mari, un granito de arena
en ese sentido de recuperar también como pueblo el elemento anímico, ¿no? El elemento fundamental que es el de la autoestima, es decir, que podamos asumir que como pueblo podemos no solo resistir, sino también proponer nuevas formas de organizar la Argentina. Así que bueno, creo que más o menos por acá estamos. Yo creo que sí, que podemos... Tema. No, eso, que podemos abrir un poco, ¿no? La ronda. ¿Querés agregar algo más? No. Si les parece, paramos 2 minutos y armamos una ronda para hacer una conversación un poco sobre todo esto.